Caso: Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. El 3 y 4 de mayo del 2006, San Salvador Atenco, en el Estado de México, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente en México. En un contexto de manifestaciones y disturbios, un operativo policial de gran escala se desplegó, dejando no solo una serie de violaciones a los derechos humanos, sino un dolor profundo en la vida de las mujeres que fueron detenidas y sometidas a la tortura sexual y física. 11 mujeres se convirtieron en las víctimas de estos abusos. Su único crimen, ser parte de una protesta, o en algunos casos, estar ahí para documentar los hechos. Lo que siguió a sus detenciones fueron horas de sufrimiento indescriptible y un largo proceso de revictimización, en el que el Estado mexicano no solo falló en dar justicia, sino que, en muchos casos, se convirtió en cómplice de la tortura. Hoy en este documental vamos a contar la historia de cómo estas mujeres se enfrentaron al sistema de justicia, cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica y qué reparaciones ordenaron. Esto es un caso de lucha, resistencia y un claro recordatorio de la importancia de la justicia en un Estado de Derecho. El 3 de mayo de 2006, las autoridades mexicanas implementaron un operativo de seguridad en Atenco y Texcoco para reprimir las manifestaciones que se oponían al desalojo de campesinos. Las manifestaciones eran pacíficas, pero las autoridades respondieron con violencia. Fueron detenidas decenas de personas, entre ellas 11 mujeres. Durante las detenciones, las mujeres fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos. Entre las formas de violencia documentadas se encuentran violaciones sexuales, agresiones físicas brutales y amenazas de muerte. A medida que eran trasladadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, las víctimas describieron cómo fueron manoseadas, golpeadas, insultadas y sometidas a actos sexuales forzados. Eran 11 mujeres: Normaide Jiménez Osorio, María Patricio Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Sujelén Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez. Pero uno de los testimonios más desgarradores es el de Yolanda Muñoz, quien fue golpeada, pateada y amenazada de muerte. En el trayecto, uno de los oficiales le levantó la blusa y la tocó de manera invasiva. En el penal, la violencia continuó con golpes y amenazas. Las víctimas, además de sufrir abusos físicos, fueron objeto de violencia verbal y psicológica, cargada de estereotipos machistas y sexistas. Las amenazas de violación y la humillación constante fueron utilizadas como armas de control. Las mujeres fueron despojadas de su dignidad y reducidas a cuerpos que los agresores podían violentar a su antojo. Este tipo de violencia no solo fue física, la tortura psicológica también formó parte del abuso, ser desnudadas frente a otros, la constante amenaza de violación y la deshumanización de su sufrimiento. Tras las denuncias, el proceso judicial mexicano comenzó, pero la respuesta del sistema de justicia fue inadecuada. Las investigaciones fueron lentas, sin perspectiva de género, y en muchos casos las víctimas se encontraron con la revictimización por parte de las autoridades. La falta de pruebas y el verdadero interés de investigar las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad llevó a que muchos responsables no fueran procesados. En el ámbito federal, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres inició una investigación, pero en 2009 se declaró incompetente. Al mismo tiempo, en el ámbito estatal, la Procuraduría General de Justicia de Estado de México abrió varias causas penales, pero muchas fueron desestimadas o tardaron años en avanzar. Uno de los puntos claves de la ineficiencia del sistema de justicia fue la falta de un enfoque integral que incluyera a todas las líneas de responsabilidad. Solo se investigó a algunos policías de bajo rango y no se incluyó a los responsables del mando, ni se investigó a fondo el papel de los médicos que no atendieron a las víctimas adecuadamente. La falta de investigación exhaustiva y la revictimización de las mujeres fueron características del proceso judicial mexicano. Fue evidente que el Estado no estaba dispuesto a enfrentar la magnitud de las violaciones cometidas por sus agentes. En 2018, después de más de una década de lucha por parte de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
emitió una sentencia histórica en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. La Corte declaró a México responsable por violar los derechos de las víctimas en múltiples aspectos, entre ellos la tortura, la violencia sexual y la falta de garantías judiciales. La Corte señaló que el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades fue absolutamente inaceptable. Las mujeres fueron detenidas de manera ilegal, sin ser informadas de las razones de sus arrestos y sin acceso a la defensa. Además, la violencia sexual y la tortura que sufrieron fueron utilizadas como una forma de control y humillación, basada en estereotipos machistas y discriminatorios de género. La Corte también destacó que las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas no fueron del todo adecuadas. No se investigaron todas las líneas posibles de responsabilidad y se excluyó a quienes tenían responsabilidad en el mando. Además, el tratamiento de las víctimas por parte de los médicos y las autoridades fueron profundamente revictimizante. La sentencia incluyó una serie de reparaciones, como la obligación del Estado mexicano de realizar investigaciones exhaustivas, dar atención médica y psicológica gratuita a las víctimas y ofrece disculpas públicas. Además, ordenó la creación de políticas para prevenir y sancionar la tortura y la violencia sexual, así como la capacitación de los agentes de policía en derechos humanos y género. La Corte, además de ordenar las investigaciones y la reparación integral a las víctimas, también determinó que México debía otorgar compensación por daños materiales e inmateriales a la reintegración de los fondos destinados a la Corte Interamericana por Asistencia Legal. Las medidas de reparación incluyeron, entre otras, la creación de un plan de monitoreo del uso de fuerza por parte de la policía, la garantía de acceso a la educación para algunas de las víctimas a través de becas, y la publicación de la sentencia, asegurando que el Estado asumiría su responsabilidad de manera pública. La Corte ha establecido que el cumplimiento de esta sentencia debe ser supervisado rigurosamente para garantizar que no queden impunes las violaciones cometidas. A pesar de que la sentencia representa un paso importante, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia completa. El caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco es una lección crucial para todos nosotros. Nos recuerda que los derechos humanos no deben ser una opción, sino un compromiso inquebrantable. Este caso nos obliga a reflexionar sobre las fallas estructurales del sistema judicial y la necesidad urgente de un enfoque de derechos humanos que de manera integral erradique la violencia de género en todos los niveles del Estado. El sufrimiento de estas mujeres no debe quedar al olvido. Su lucha por la justicia es una lucha por todas las mujeres que enfrentamos violencia y discriminación. Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de garantizar que estos abusos nunca más se repitan. La violencia sexual y la tortura no son prácticas que puedan ser toleradas en una sociedad democrática. Este caso es una advertencia. No podemos permitir que el abuso de poder sea una herramienta de control. La justicia, la reparación y la memoria histórica son fundamentales para sanar heridas y evitar que la impunidad prevalezca. Hoy más que nunca es necesario que estemos alertas y que exijamos un compromiso real con los derechos humanos, porque cuando uno de nosotros sufre, todos lo hacemos. La justicia, la reparación y el respeto a los derechos humanos son derechos universales. No podemos descansar hasta que todos los abusos sean erradicados y las víctimas reciban el reconocimiento y la justicia que merecen. Gracias por acompañarnos en este documental. El caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco evidencia la importancia de la protección efectiva de los derechos humanos en un Estado democrático. Cuando las instituciones fallan en garantizar justicia, no solo se vulnera la dignidad de las personas afectadas, sino también el principio fundamental de igualdad ante la ley. La sentencia de la Corte Interamericana es un recordatorio del deber del Estado de cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos. Esto incluye investigar, sancionar y reparar cualquier acto que los viole, así como prevenir que se repitan mediante políticas públicas sólidas y capacitación adecuada para las autoridades. Desde el ámbito del derecho, este caso subraya las necesidades de reforzar las garantías judiciales, erradicar la impunidad y adoptar una perspectiva de género en todos los procesos legales.
Solo así se puede construir un sistema de justicia que verdaderamente proteja los derechos fundamentales de todas las personas.